que llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las estrellas. A ver si ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna Para ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado Lord Acton y las incoherencias literarias. Hola Aurelio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marines? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Y bueno, felices de que estés aquí en la radio, ¿eh? Sí, hoy hemos venido a la presencia. Radio. Muy bien, muy bien. Muy bien, bienvenido. Lord Gracias. Acton, Aurelio. Sí. Lord Acton. A ver, posiblemente los oyentes estén preguntando quién es Lord Acton y qué puede tener que ver con las coherencias libertarias, ¿no? ¿Sos vos, Tucho? Le diría a Lord Acton. Lord Acton es un historiador, una figura política inglesa del siglo XIX, que hizo muchas contribuciones a la vida intelectual en su tiempo, pero ha pasado a la historia, Sí. sobre todo por una frase donde él sintetiza su mirada sobre la relación entre la ética y el Estado, Sí. y dice lo siguiente, dice: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El sentido en que usa Lord Acton la palabra corromper o corrompe, que es una palabra que usamos mucho, pero a veces sin tener totalmente en claro que tiene varios significados. La palabra corromper la usamos sobre todo para designar una desviación moral, pero en realidad la palabra corromper también se refiere a lo que sería alterar algo, Uh-huh. ¿no? Sí. Que es desnaturalizado por un proceso, por ejemplo, el proceso físico de la pudrición. Es un proceso de corrupción. Digamos, no me voy a meter en el tema de quiénes son los agentes físicos que producen ese proceso, pero eso es un proceso de corrupción. Y lo que altera, de alguna manera, propósitos o planes, también es un modo de la corrupción. En ese sentido, en cierto modo, Lord Acton está señalando varias cosas al mismo tiempo. Está señalando, por ejemplo, el hecho de que el ejercicio del poder pone a prueba la consistencia de los principios, y de alguna manera no solamente los pone a prueba, sino que puede alterarlos. Porque las realidades son imperiosas, y no siempre los principios resisten la prueba de los hechos, aún en el caso de personas honradas. O sea, la palabra corromper también se puede usar para designar la pérdida del contenido originario de un movimiento al cual el ejercicio del poder lo hizo perder de vista lo que era su programa político. Lo que era en su inicio, claro. Sí, claro, sí. lo que le dio sentido. Claro, sí. Ahora, en el caso del gobierno de Milei o de los libertarios, esto tiene una relación importante, porque se trata de gente que no había ejercido el poder y que si nos tomamos el tiempo necesario para tener una noción de cómo se desarrolló el fenómeno libertario, yo puedo recomendarle al oyente curioso dos o tres cosas para no abundar, digamos, ¿no? Una es la lectura del libro de Pablo Semán, que se llama Está entre nosotros. Ya está entre nosotros.
que va por la tercera edición. Es un libro que habla de la derecha, de la extrema derecha que no vimos venir, y que recopila estudios de 4 o 5 figuras académicas que han hecho entrevistas a los libertarios, pero no en los últimos meses, en algunos casos hace ya 10 años, cuando todo eso estaba gestándose, claro. Y vienen siguiendo el fenómeno de los libertarios. Y otra cosa que recomendaría, que es mucho más fácil, porque los libros actualmente cuestan plata, y que esto es gratis, es entretenerse en algún momento, son cerca de 2 horas, en ver una película que se llama, la película de Milei, La Revolución de la Libertad. Ese es el nombre de la película. Claro, sí. Es una película hecha por Francisco Oría, no he visto si tiene o no acento, que es un cineasta libertario que registra una serie de acontecimientos que son significativos, importantes en la historia de este movimiento, sobre todo durante el curso del 2021, que es cuando se presentan a las elecciones parlamentarias del 2001, y salen electos diputados nacionales, Javier Milei, sí, y la Villarroel, claro. Y sale electo también como diputado en la Cava, Marra. Claro. Esas 3 figuras son figuras centrales en la campaña electoral de la Libertad Avanza o del Partido Libertario del 2021, pero en la película también aparecen algunas figuras que, digamos que si uno no ha seguido el fenómeno, dice, ¿y este de dónde salió? Como por ejemplo Adorni. Adorni es un economista ligado, que ya por lo menos en el 2021 estaba entre las figuras del mundo libertario. Pero bueno, esto tiene importancia porque uno viendo la película advierte cómo fueron construyendo un movimiento alrededor de algunas cosas que después ya se han hecho conocidas como por todo el público, como por ejemplo la denuncia de la casta. Sí. Ahora, uno puede, si se pone digamos, de una manera pedante a analizar las categorías del uso, uno puede ponerse a objetar la palabra casta, porque castas en sentido estricto había en la sociedad hindú, donde en lugar de clases sociales había casta. Claro. Pero la palabra casta, de todos modos, tiene también una significación polisémica y alude, digamos, a un núcleo o a un estrato que goza de que tiene ciertas características y goza de ciertas prerrogativas. Y ese es el sentido en el cual está denunciado por los libertarios a lo largo de su historia, ¿no? Que no son muchos años, pero son varios años, y tomando como fundamento de esta denuncia elementos contundentes de la realidad. O sea, no se puede pretender, salvo que uno quiera cerrar los ojos y permanecer en la ceguera, que fundaron su razón de ser en denuncias que realmente tenían como sustento hechos reales. Por ejemplo, se hicieron una verdadera fiesta con los hechos bochornosos de la pandemia, como son la vacunación VIP y las fiestas. La fiesta de Olivos con la esposa del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, pero no solamente, porque como les interesaba denunciar a la casta, denuncian también en esa película la fiesta de los Rodríguez Larreta y una reunión también social organizada por la Carrió,
Claro. De modo que en realidad queda toda la casta contaminada y con toda justicia además, porque realmente fueron hechos escandalosos. Claro, la situación que atravesábamos era muy difícil. En una situación en la cual estábamos todos confinados, resulta ser que la casta, usemos el término de ellos, estaba haciendo la casta estaba de fiesta. Estaba de fiesta. Y cuando llegó el momento de la vacunación, la casta decidió que primero se vacunaban ellos. Y eso ocurrió, la película muestra, habla, si yo no me acuerdo bien, habla muy en general de ese tema, pero sabemos que hubo vacunatorio VIP en la Cava también. No solamente eso, Rodríguez Larreta le cedió vacunas a clínicas privadas. Claro. Para que las clínicas privadas hicieran el negocio con sus clientes. Bueno, y hubo vacunatorios VIP también en provincias, un poco más disimulados, un poco, bueno, pero ahora todo ese tipo de cosas en realidad, y esto no tiene por qué interesarle al pueblo argentino, a las masas populares, porque en realidad es un problema de los sociólogos. Todo esto tiene un vínculo con lo que es la naturaleza misma del Estado, porque el Estado, alguna vez lo tratamos en una columna acá en un día de Veda que con el título de Raíz de la Burocracia, existe con distintas formas, por supuesto, más complejas o menos complejas, desde el momento en que las sociedades salieron del mundo, del universo más primitivo y se dividió el trabajo social, y entonces se produjo una escisión entre lo que son los dirigidos y los dirigentes. Los dirigentes fueron la primera forma de la casta, vamos a seguir usando el término. Bien. Y como eran los que dirigían, y como parte de la dirección es repartir, cumplían con la famosa consigna del refrán que dice que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, los fenómenos de este tipo en realidad son universales. Hay estados un poco más estrictos en sus sistemas de controles, en algunos casos hay tradiciones un poco más estrictas en el cumplimiento del deber, pero en general todos los estados tienen que desarrollar, si quieren que no los degrade y los descomponga los fenómenos de corrupción, tienen que establecer criterios de persecución de este tipo de cosas muy estrictas para que los que se tienten con la corrupción sepan que van a sufrir castigos ejemplares que en algunos estados han llegado incluso al fusilamiento, como modo de poner orden en este tipo de cuestiones. Ahora, eso no significa ni siquiera así logran eliminarlo, de modo que es un fenómeno frente al cual, antes que escandalizarse, hay que razonar, hay que reconocerlos como hechos reales y en tal caso plantear cómo pueden existir formas de control y de resistencia frente a esos fenómenos que los transformen en una cosa más acotada, porque cosa que es posible, por ejemplo, si el conjunto de la sociedad fuera más moral. Pero en realidad vivimos en una sociedad que muchas veces se escandaliza por los hechos muchas veces vemos que se escandalizan por hechos de moralidad y gente que evade impuestos, o que paga, o que tiene empleados en negro, o que comete distintos tipos de delitos contra la legislación que en muchos casos están naturalizados, pero que son delitos. Claro. Son delitos. Sí. Son delitos, son incuestionablemente delitos. Bueno, pero cuando uno logra hacer esa composición del lugar y de alguna manera le da a los fenómenos de corrupción, no es que los va a perdonar, ni mucho menos menos considerar que son una parte de la realidad que hay que aceptar, pero se los sitúa
se lo sitúa y se abandona la tentación a hacer el escandalete estúpido y muchas veces contradictorio de estos que a su vez cometen otra clase de delitos. Y bueno, y los ponemos a los delitos, a este tipo de delitos en un contexto donde no pueden ser nunca el único factor que tomamos en cuenta para juzgar a los gobiernos, porque qué sé yo, hay muchos más elementos de juicio que para definir si un gobierno es merecedor del apoyo del pueblo o no. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, el más universalmente aceptado, porque pareciera no tener contenido ideológico, es la eficiencia. Si los estados o los gobiernos no son eficientes, en realidad, aunque no cumplen la función para la cual han sido impuestos. Pero hay otros, como por ejemplo, ¿quiénes son los ganadores y perdedores de una política? En general, en la Argentina, y creo que eso es un fenómeno mucho más que argentino, se usa la moral para atacar a los gobiernos nacionales y populares, y se perdona o se disimula los delitos y las deshonestidades de los que defienden el orden dominante y al sistema de las élites económicas, sociales e institucionales. Entonces, señor Macri, por ejemplo, para que eso ocurra, a su vez se logra, muchas veces, en nuestro caso evidentemente se ha logrado, establecer una justicia venal, una justicia que a su vez es muy corrupta, que mira con un ojo distinto los crímenes o los delitos de un ángulo político y de una manera distinta a los otros, y a veces incluso hasta inventa y manipula causas. Y que cada vez se evidencia más ese papel, ese rol de la justicia, ¿no? Bueno, hace un rato escuchaba una editorial de Pañi, el periodista de La Nación, donde hacía una reseña de la clase de personaje que es Lijo, propuesto por Milei Lijo es uno de los jueces más corruptos que hay en la justicia argentina. Entonces, propuesto para ocupar el cargo de la Corte Suprema de Justicia. Y claro, y seguramente ha sido postulado para ese cargo porque es una manera de tener una figura más que garantice la impunidad, que es lo que se busca. Se busca generar una élite judicial que forma indudablemente parte de la casta para que le garantice la impunidad por lo menos a un sector, al sector dominante de la vida política. Ahora, todo esto sería una especie de preámbulo para analizar lo que son notorias incoherencias dentro del planteo de Milei, y que yo creo que es importante ponerlas de relieve porque no tiene ningún sentido pensar que los votantes de Milei o los militantes libertarios son tarados o son gente descartable. Son ciudadanos argentinos. Si Milei ha llegado a donde está es porque, ya lo hemos dicho varias veces lo hemos dicho, porque la sociedad argentina está enferma, porque su sistema partidario hace rato que no actúa como representación de los sectores sociales mayoritarios, como ocurrió en otros tiempos. Lo que le dio sentido histórico al radicalismo y al peronismo fue justamente eso. Durante muchos años estuvieron ignorando sus mandatos y al servicio del Fondo Monetario Internacional, y además padeciendo fenómenos de corrupción. En este caso hablo de corrupción moral, como fue la famosa tarjeta Banelco, de la época de la Rúa, para comprar los votos de los legisladores con los cuales se quería aprobar una reforma laboral. Bueno, antes de ayer se habló un poco de eso, ¿no? En cuestión de esto de levantar la mano y el aumento que se dieron los senadores
Bueno, justamente ese es un caso que muestra las contradicciones libertarias. Porque resulta ser que la señora Villarroel les permitió a los senadores votar a mano alzada sin que se registren sus nombres, para que ahora resulta ser que están declarando en la prensa todos que ellos votaron en contra. Ninguno votó a favor, pero fue apoyado por amplia mayoría. No, peor. Fue aprobado por unanimidad. Pero nadie lo votó. No, claro. Algunos levantaban la mano muy arriba, otros un poquito más abajo, pero levantaban. Hay uno que levantaba la mano detrás del monitor un poquito y mirando para otro lado, digamos. Y otros que salieron a decir mi bloque no votó y resulta que sí. Mi bloque no votó, pero lo aprobaron todos. Bueno, no hay registro de que nadie haya sido disidente. Claro. La señora Vigo se retiró para no quedar pegada, quedar comprometida. Bueno, y así. Ahora, eso es un escándalo. Y, por ejemplo, una cosa contradictoria es que el presidente Milei sale a cuestionarlo, y al mismo tiempo, en el mismo momento en que está dándole cargo de secretario de Estado a Adorni y elevándole el sueldo a 5 millones de pesos. Claro. En el mismo momento, o en los mismos días, porque no es lo que voy a mencionar no es un hecho de hace mucho tiempo, en que la senadora de La Libertad Avanza por Jujuy nombra 9 familiares en el Senado de la Nación. Sí. Y en realidad, después de una trayectoria que muestra lo acomodaticia que es la moral del señor y las ideas del señor Milei, porque yo me acuerdo que la primera sorpresa que nos dio Milei con relación al tema de la casta fue su asociación con Barrio Nuevo. Claro. Que es un sinónimo de la corrupción en la Argentina, en la política y en la vida sindical argentina. Entonces realmente quiere decir que la denuncia de la casta, Milei la maneja para dividir los que están con él de los que no están con él. Los de bien, la gente de bien. Pero no tiene ninguna consistencia moral ni doctrinaria, en realidad. La misma designación de Caputo es una prueba de que la casta no cuenta. Claro. En definitiva, lo que cuenta, estás conmigo o estás contra mí. Ayer o anteayer apareció la noticia en realidad, más que una denuncia, de la designación de Foradori. Uh-huh. Como embajador argentino ante la ONU. Ahora, Foradori es un ex funcionario de Macri que borracho, lo dijo el embajador en inglés, firmó en los sótanos, donde hay una bodega, de la embajada inglesa, firmó un tratado con el gobierno británico, un tratado de Argentina, que les facilita el desarrollo económico a los isleños. Y ese personaje abyecto y evidentemente pro-inglés es nombrado por el mismo gobierno de la señora Villarroel, donde ella coquetea con ser hija de un combatiente malvinero y ser ella malvinera. Entonces, estamos realmente en el mundo de Cambalache. Sí, claro. En el mundo de Cambalache. Otra contradicción evidente que muestra que en realidad no podemos pensar, y lo que es importante, los libertarios honestos deberían advertir que es así. No podemos pensar que estamos en algún universo donde se sigue una línea recta. Bueno, el tema del impuesto a las ganancias, porque en el impuesto a las ganancias de la clase trabajadora es como si tuviéramos dos Milei, el Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, ¿no? Claro. Porque como diputado dijo que era un absurdo que los trabajadores pagaran ganancias, habló mal de los impuestos en general, y ahora resulta ser que lo está planteando como una propuesta, con un bajo umbral además, como parte del pacto al que pretende llegar con los gobernadores de la casta. Entonces realmente es el mundo de Cambalache, ¿no? Y de los principios de Groucho Marx.
si no les gusta esto, tengo otro. Claro. Sí, ¿no? Pero esos otros nunca están en beneficio de la clase trabajadora. No, bueno, a eso voy a llegar. Bueno. A eso voy a llegar. Después están cosas realmente que muestran un grado de inmoralidad conceptual muy grande, como el discurso de estos días en el Yao Yao, donde designa como héroes a los empresarios que evaden divisas del país, y no solamente eso, sino que los considera héroes y compran los dólares en el mercado negro, porque entonces escapan al acecho del Estado. Ahora eso lo dice el presidente del Estado. Claro. Realmente es para que si viviera Tato Bores se hiciera una fiesta con semejantes declaraciones. Pero hay cosas que son incluso conceptualmente más de fondo, como este episodio de las prepagas, ¿no? Resulta ser que con las prepagas han contradicho su doctrina de que el mercado se regula solo. Y que el Estado no interviene. Y que el Estado no debe intervenir. No debe intervenir. Es distorsivo la participación del Estado. Claro. El argumento es que son 7 empresas y están cartelizadas. Entonces, el Estado debe estar contra la formación de carteles y de acuerdos que monopolizan un servicio y entonces combatirlos como lo han hecho. Bienvenido sea que los hayan obligado a las prepagas a retrotraer los aumentos y que eso pueda servir para que la gente que depende de las prepagas no esté tan asfixiada. Claro. Pero en realidad el argumento es completamente absurdo, porque las prepagas son una porción dentro de los servicios de salud. Claro. O sea, cobran una pequeña parte del mercado de salud, si vamos a hablarlo como mercado. Otra parte está cubierto por los servicios por los servicios públicos, por lo que es el Estado, otra parte por las obras sociales y además por la medicina privada. O sea, en el campo de la medicina, en teoría por lo menos, el usuario tiene una multiplicidad de opciones. Ahora, si las prepagas son un cartel, ¿qué podríamos decir de las petroleras? Claro. O uno puede elegir dónde va a comprar nafta, o dónde va a cargar el gas. No sé, hay miles de kioscos donde uno elige cuál está más barato, cuál tiene la mejor calidad. Y no hablemos del servicio eléctrico, donde realmente las comunidades dependen de una empresa, no tienen una opción de elegir entre una empresa y otra. Pero si pasamos a otros ramos que no son de los servicios, nos encontramos, por ejemplo, con que una empresa como Ledesma prácticamente monopoliza la producción y la venta de azúcar, con que 2 empresas tienen un inmenso porcentaje, no recuerdo exactamente, pero anda en el orden del 80% de la producción de lácteos. Claro. Entonces, si para las prepagas no se pueden seguir las reglas del libre mercado, en realidad eso muestra que la concepción misma es equivocada y que hace falta que el Estado intervenga y ponga orden, porque existen los monopolios y la estructura de la Argentina es una estructura donde la concentración económica es muy alta. Por ejemplo, desde la época de Menem, tan aplaudida por Milei, Somisa es propiedad del señor Pablo Roca. Y entonces, ¿cómo es el tema de la metalurgia? El tema de la metalurgia es un tema donde hay multitud de oferentes y podemos elegir dónde compramos con libertad los consumidores. No, es un sistema no cartelizado, monopólico directamente. Sí. Ahora, eso está mostrando
una terrible inconsistencia que es la que está en la base, de alguna manera, de este gobierno que parece permanentemente estar en una situación de naufragio o de posible naufragio, y que justamente por eso no va a obtener lo que persigue en materia de conseguir dólares del Fondo Monetario. Difícilmente lo consiga, porque el Fondo Monetario y los grandes inversores globales no son estúpidos. Y no solamente no son estúpidos, no se guían por criterios políticos. Por eso Macri hablaba en su época de la lluvia de inversiones, y en realidad no hubo lluvia de inversiones, porque los inversores toman sus decisiones de una manera no ideológica, sino racional desde el punto de vista de dónde están las ganancias y la seguridad de obtener ganancias. Entonces resulta ser que lo único que vemos que está prosperando en el reinado de Caputo es la timba financiera. Es la timba financiera. Están haciendo una fiesta con la colocación de dineros, de plazos fijos, de colocaciones temporarias, del tipo que sea, en el sistema financiero en pesos, y al cabo de un periodo las venden y han obtenido, y recompran dólares y han obtenido en dólares ganancias exorbitantes que no se consiguen en ninguna parte del mundo. Ese es el único rubro donde en la Argentina de Milei hay inversión. En lo demás no hay nada y difícilmente puede haber algo porque no hay consumo. Claro, y no. Entonces quiere decir que toda esta suma de cosas muestra que detrás de toda la cháchara con que se armó el Partido Libertario, lo único que queda en pie de todo eso es un gobierno que está al servicio de un conjunto de monopolios internacionales y nacionales que están levantando con pala la plata que le roban al consumidor argentino, pero con el agravante de que no la levantan en pala para reinvertirla en empresas productivas, que en definitiva le darían un sentido al sacrificio del país. Porque si estuviéramos enriqueciendo a una élite económica que va a reinvertir en el país, va a generar trabajo, bueno, uno podría decir, bueno, el sacrificio puede ser muy duro, pero tiene sentido. Pero el sacrificio actual no tiene sentido. No tiene sentido porque, como dice Milei en Yao Yao, estos delincuentes, evaden el control del Estado, compran dólares en los circuitos donde más pueden evadir el Estado y se los llevan afuera. ¿Y el país qué se queda? Y el país se queda con los bolsillos vacíos. Bueno, gracias, Aurelio. Folios no les importa quién mande y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso carajeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta.